Muy buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Nos reencontramos nuevamente con la parashá de la semana. Hoy abarca de números 13, 1 a todo el capítulo 15, esos 3 capítulos que podemos leer en la Torá, y se llama Sheslach, que significa envía. Dios le pide a Moshe que envíe 12 jefes de cada tribu para que inspeccionen la tierra que él había prometido para su pueblo, y es por esto que van entre esos 12 líderes a Josué y Caleb. Josué, que anteriormente se llamaba Oseas y que Moshe había cambiado su nombre por Yehoshua, que la traducción en español después iba a ser Josué. El capítulo 13, versículo 27 al 28, dice así: es cuando, después de los espías de volver a la tierra, informan al pueblo lo que había acontecido. Y dice así, y le dijeron: llegamos a la tierra que nos enviaste, y también ella mana leche y miel, y este es su fruto. Pero es fuerte el pueblo que habita en el país, y las ciudades están fortificadas, son muy grandes. Y también los descendientes de Anak vivimos allí. Amalek mora en la tierra del sur, y el Giteo, el Jebuseo y el Moreo moran en el monte. El Cananeo mora cerca del mar y sobre la orilla del Jordán. Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subiremos y la heredaremos con poder, y podremos con ella. Y los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y calumniaron la tierra que exploraron ante los hijos de Israel, diciendo: el país por el que pasamos para explorarlo es tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vivimos en ella son varones de gran estatura. Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, de los gigantes, y ya parecíamos ante nuestros propios ojos como langosta, y así éramos ante sus ojos. Estos 10 espías habían recorrido la tierra que Dios había prometido y trajeron mala onda al pueblo, ¿no?, de Israel, ¿no?, y se sintieron inferiores. En contraparte, Josué y Caleb sentían que de parte de Dios tenían que hacer. Después Josué dice sus palabras, dice: los destruiremos y nos vamos a comer como pan, dice Yehoshua. Pero sin embargo el pueblo de Israel decidió escuchar la voz, ¿no?, de los 10 espías. Se amargaron, lloraron y empezaron a decir: hubiéramos preferido morir en Egipto, ¿para qué nos trajo Dios hasta aquí? Es más, dijeron: pongamos un jefe y volvamos a la tierra de Egipto. Y es así como vemos que también las personas, cuando están mal influenciadas por la mayoría que vieron en este caso y se encontraron con las dificultades, en vez de entender que tenían al Dios de Israel y que tenían al Todopoderoso y que podían triunfar por sobre lo que dicen los enemigos, no, decidieron seguir a esos 10 que habían tirado mala onda o que habían hablado incorrectamente. Es por esto que viene el castigo de parte del Señor, diciéndole que van a pasar 40 años en el desierto, algo que era preparado para que ellos vayan, tengan la tierra, que Dios esté con ellos. Podía tomar, no sé, semanas, meses, un par de años, pero nunca que tuvieran que andar 38 años más, porque ya habían pasado 2 en el desierto, ¿no? Y Moisés, que intercede al pueblo, como lo vamos a leer en el capítulo, como lo pueden leer, perdón, en el capítulo 14, que le pide al Señor que por favor tenga misericordia, como Él la tiene con la tercera y la cuarta generación, que perdones el pecado, porque si no la gente que iba a opinar, ¿no?, que los trajiste de Egipto para que los mataras aquí, porque no los pudiste manejar. Entonces intercede así Moshe, y el Señor escucha a Moshe, pero sabemos que todas las acciones de nuestra vida tienen una consecuencia. Y es por esto que el Señor decide apartar su mano de esta generación que había crecido y viendo las grandes maravillas de Dios, ¿no?, cómo los había liberado de la esclavitud, y tuvieron este pedido de querer volver, ¿no? Y a veces eso nos habla que cuando estamos en una situación adversa, Dios manda la liberación, pero hay personas que quieren regresar a Egipto, quieren volver atrás, quieren repetir las cosas que ya pasaron y empiezan a decir: antañamente estábamos mejor, o esto que sucedió, y eso no es una
pregunta inteligente, como también está en la escritura, ¿no? No es bueno preguntarse por qué el pasado fue mejor. En realidad el pasado no había sido mejor, vivían esclavos en la tierra de Egipto. Y si lo pensaban y analizaban bien, iban a entender que Egipto era la nación más poderosa en ese momento y los tenían de esclavos. Y si derrotaron a las huestes, ¿no?, de los egipcios, ¿cómo no iban a poder derrotar a los demás pueblos, que no eran más superiores a Egipto? O sea, eran en número, quizás eran más naciones, pero no eran más superiores que Egipto. Tenían al Creador de su lado. Sin embargo, se obstinaron, ¿no? Y por eso vino el castigo de parte del Señor de andar en el desierto. Y toda esa generación va a morir. Los 10 que hablaron mal también murieron delante del Señor, y solo sobrevivieron Josué y Caleb porque hablaron favormente de parte de Dios. Y también nos enseña hasta para allá que a veces los desiertos pueden ser provocados por uno mismo, a veces pueden ser una circunstancia que atravesamos en nuestra vida para que Dios nos quiera dar algo mejor, ¿no? O también a veces caemos en el desierto por culpa de los demás, porque Moshe pasó por todos los estados. Recordemos que vino de Egipto, de ser el hijo de la princesa, de tener todo lo que quería, ¿no? Y tener una buena posición en Egipto, hasta que ve a un israelita matar a su hermano, a uno de sus hermanos, castigarlo, y él, en defensa de ese israelita, termina asesinándolo. Por ende tiene que escapar de Egipto. Se acabó el lujo, se acabó todo lo que tenía de bien, y se fue al desierto y tuvo que transitar en ese desierto hasta encontrar parte de lo que se puede llegar a llamar a decir su familia, porque se va a encontrar con su futuro suegro, sus futuras cuñadas, su futura esposa. Ahí se casa, tiene hijos, arma su familia, se pone a pastar ovejas, está tranquilo nuevamente el hombre, pero Dios se manifiesta, se le aparece y le pide que vaya a liberar a su pueblo. Vuelve Moisés a Egipto, libera a su pueblo con mano poderosa, pero se encuentra nuevamente en un desierto. Pero este desierto es para acceder a la tierra prometida. Pero ahora el desierto cambia, para acceder a la tierra prometida, a estar varado 40 años esperando que esta descendencia muera, ¿no?, para poder adquirir la tierra que Dios prometió. Obviamente que después, más adelante seguramente lo veremos, cuando Moshe comete la equivocación que lo va a dejar afuera de los planes que Dios tenía para ingresar con una nueva descendencia a la tierra que él había prometido. La mano de Dios estaba, el poder de Todopoderoso estaba, pero el pueblo tomó otra decisión. Y después, arrepentido por lo que habían hecho y por la consecuencia de la equivocación, fueron y atacaron una ciudad sin el permiso y sin el consentimiento, ¿no? Y me hace acordar esto, aunque muchas veces debemos ser como el rey David, que cuando iba a atacar, primero consultaba. Todo lo que tenemos que hacer en esta vida, primero deberíamos ir y consultar al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? Y el Señor le respondía, sí, atácalos. Y iba, lo atacaba. ¿Debo atacar a los filisteos? Y yo decía, no los ataques. Primero, rodéalos. Y después, cuando yo te diga, atacás. Como también pasó en otra ciudad, cuando era David perseguido por el rey Saúl, que liberó esa ciudad, ¿no? Preguntó y consultó al Señor, ¿debo ir a liberar a la ciudad? Y el Señor dijo, ve y libérala. Pero después Saúl se enteró que estaba David en la ciudad y que la había liberado, entonces sintió que Dios lo había encerrado y que lo tenía que ir a atacar. Entonces David consulta al Señor, ¿el pueblo me va a entregar? Y el Señor le contesta, sí, el pueblo te va a entregar. Entonces David huye y escapa. Entonces, todo lo que hacemos siempre tenemos que estar con la aprobación del Señor y con la guía del Señor. Y escuchar siempre las voces que vienen de parte del Señor, y que muchas veces pasa, como en este caso, que hay 10 o la gran mayoría que contradice a los dos que estaban hablando la palabra del Señor. Es importante no la cantidad, sino la calidad, ¿no? No es importante que sean millones de seguidores, es el líder, apóstol, pastor, rabino, tiene millones de seguidores. Sí, es importante que diga la palabra que tiene que decir, como lo dijeron Josué y Caleb.
y que podamos seguir a esos hombres que realmente tienen en su corazón seguir al Señor y que hablan conforme a la palabra del Señor. Y eso es un poco lo que quería compartir esta semana. Nos reencontraremos seguramente el próximo Shabbat. Que Adonai los bendiga. Shabbat Shalom.